Vamos a leer la pregunta 38 de Biología del área médico-biológica de la Guía Oficial del IPN del 2023. Durante la división celular por meiosis existe una etapa llamada espacio, la cual promueve la evolución y la diversidad genética. ¿Qué? Tenemos 4 opciones: anafase, profase, metafase y entrecruzamiento. Pues vamos a ver primero que las células, al ser organismos vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Vamos a pararnos un poquito en reproducción celular. Ojo, las células se pueden clasificar en 2 grandes grupos. Células somáticas, que básicamente son aquellas células que contienen 46 cromosomas en su núcleo, material genético. Y células germinales o denominadas gametos, cuya característica es que cada una de ellas contiene 23 y 23 cromosomas. Los gametos no son otra cosa que células especializadas en la reproducción, espermatozoides y óvulos. Y es que tiene sentido. 23 cromosomas te los da tu papá gracias a sus espermatozoides y 23 cromosomas son dados por tu mamá en los óvulos. Cuando se junta 23 más 23, pues forman 46 cromosomas. Cabe resaltar que las células que tienen 46 cromosomas se les conoce como células diploides. Diploides porque tienen el doble que las células que contienen 23. Haploides. No te pierdas. Diploides es de 46, haploides es de 23, la mitad. Ojo, las células somáticas, la que le da la estructura a tu cuerpo, hacen mitosis, ¿vale? La mitosis se caracteriza porque de una célula con 46 cromosomas vamos a obtener 2 células con 46 y 46 cromosomas. Son células idénticas. Pero los gametos no hacen mitosis. Estos compas hacen meiosis. Se caracteriza por, sí, comenzamos de una célula con 46 cromosomas, pero ahora como resultado final se obtendrán no 2, sino 4 células, pero con la mitad de información genética, es decir, con 23 cromosomas. No te pierdas. Las células somáticas son células diploides porque tienen 46 cromosomas y se reproducen por mitosis. Las células llamadas gametos o germinales son células que realizan meiosis porque son células que finalmente contendrán 23 cromosomas, es decir, son haploides. Vamos a centrarnos primero en la mitosis. La mitosis no es otra cosa que una serie de pasos para la reproducción celular y básicamente son 4 pasos. P de profase, M de metafase, A de anafase y T de telofase. En algunos exámenes, como en la UNAM y en la UAM, meten 2 pasos extra. La interfase, que si te la ponen por al principio, y la citocinesis, que esta la pondrías al final, ¿vale? No te las explico porque no son propiamente parte esencial del proceso de mitosis. De hecho, la mitosis solamente son profase, metafase, anafase y telofase. Y te recomiendo que te aprendas el orden. Y es muy fácil, de hecho. Puede ser prof de matemáticas, papá, mamá, Ana tosió porque tiene cobicho, prometo, Ana, telefonearte, como quieras. El orden es muy importante. Te voy a enseñar qué pasa en cada una de estas fases. Comencemos primero con la profase, evitando poner a la interfase y a la citocinesis. Centrémonos en la mitosis. El primer paso, la primera fase de la mitosis, se llama profase. Recuerda que el núcleo de las células contiene al ADN, la información genética. En la profase, el ADN se enrolla, generando la aparición de los cromosomas. No solo eso, la membrana nuclear, es decir, la que envuelve al núcleo, desaparece. Es decir, en la profase aparecen cromosomas y desaparece la membrana nuclear o el núcleo, que es lo mismo. Ok, profase, papá. ¿Seguía mamá? La metafase. En la metafase, los cromosomas se alinean al ecuador de la célula. Y de hecho, esos cromosomas se van a colgar en unos tendederos llamados fibras de uso mitótico. Es decir, existe un alineamiento conocido como placas de metafase. ¿Dónde? En la metafase. Siguiente. Ok, papá, mamá, Ana. Ana de anafase.
Las fibras de uso mitótico, que son esos tendederos o cables, van a jalar a los cromosomas hacia los polos. Es decir, hay un desplazamiento, hay una polarización. Es decir, los cromosomas que se encuentran por duplicado van a viajar hacia los polos. Profase, metafase, anafase, papá, mamá, Ana. ¿Qué hizo Ana? Ana tosió. T de telofase. ¿Qué pasa en la telofase? Lo contrario a la profase. Recuerda, el primer paso era la profase, donde aparecían cromosomas y desaparecían las membranas nucleares. Aquí pasa lo contrario. Desaparecen cromosomas y aparece la membrana nuclear. Después, las células que son células hijas idénticas, con cada una con 46 y 46 cromosomas, terminarán rompiéndose. Cuando las células se separan, eso se le conoce como citocinesis. ¿Ok? Esas son las fases de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Pero ¿qué pasa con la meiosis? La meiosis no es otra cosa que una mitosis por duplicado. Se da 2 vueltas. Tan es así que hay una profase, una metafase, una anafase y una telofase. Pero como es duplicado, le vamos a asignar números. Es decir, va a haber una profase 1, profase 2. Metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1 y telofase 2, con la misma sucesión de hechos, los que te acabo de explicar. Solamente que aquí hay un paso extra. En la profase 1 hay una recombinación de cromosomas. Solo pasa en la meiosis. ¿Qué es esta recombinación de cromosomas? Recuerda que la meiosis nos genera espermatozoides y óvulos. ¿Qué crees? Los espermatozoides y los óvulos deben de tener cada uno, aparte de sus 23 cromosomas, una variabilidad genética. ¿Para qué? Pues para que no te parezcas a tus hermanos, ¿vale? Eso es gracias a una recombinación, es decir, los cromosomas se entrecruzan, se cambian partes, es como si fueran sus refacciones. Un cromosoma le pasa un brazo a otro cromosoma y eso propicia una variabilidad genética y por lo tanto al final una adaptación y una evolución. Es decir, que tengamos características sí similares, pero un poco diferentes a nuestros hermanos. La pregunta dice, durante la división celular por meiosis, ahí está tu palabra clave. ¿Qué pasa en la meiosis? Una mitosis por duplicado. Yo no estoy viendo que le pongan el número 1 o el número 2 a estas fases de la mitosis. De hecho, inciso A, B y C, podríamos descartarlos con toda confianza. Durante la división celular por meiosis, existe una etapa llamada entrecruzamiento, la cual promueve la evolución y la diversidad genética. La respuesta correcta es el inciso D.